En el siglo XVI, la desigualdad social y la existencia de privilegios se justificaba en la creencia de que una serie de virtudes y atributos de superioridad solo estaban presentes en un conjunto de individuos, los nobles y el rey como primus inter pares en función de su nacimiento. Estas cualidades se transmitían de padres a unos hijos que eran mejores por el hecho de pertenecer biológicamente a un linaje. Esa desigualdad básica estaba fundada en un hecho que nadie se habría atrevido a cuestionar: que la descendencia de los poderosos estaba modelada con un material más puro y que en esa naturaleza privilegiada radicaban los derechos que disfrutaban. La historia se encargaba de demostrar las cualidades de quienes habían sido capaces de mantener la continuidad dinástica. El discurso legitimador tenía que ver con ideas como la genealogía, la habilidad para mantener el poder y la virtud política. El emperador Maximiliano, abuelo paterno de Carlos V, se había casado con la heredera más importante de la Europa del momento, María de Borgoña. Era tan solo un paso más en la política de la Casa de Austria, que utilizaba las uniones matrimoniales para consolidar dinastías y extender su patrimonio. Mientras otros guerreaban, conquistaban o invadían, los Habsburgos simplemente se casaban. Que otros hagan la guerra. Tú, feliz Austria, cásate, pues los reinos que a otros da Marte, a ti te los da Venus. Los reyes católicos también supieron de políticas matrimoniales. Casaron a su primogénita Isabel con el rey de Portugal. Tras la muerte de Isabel, fue su hermana María quien consolidó el enlace con la corona portuguesa. Catalina, otra de las hijas de los reyes católicos, se casó con Enrique VIII y fue reina de Inglaterra. Quedaban dos hijos, Juan y Juana, cuya boda se acordó con los dos herederos de los Habsburgo. El matrimonio de la española Juana con el borgoñón Felipe el Hermoso supuso la unión de las dinastías más importantes de la Europa del momento. Su heredero, el que más tarde sería emperador, Carlos V, concentraría bajo su corona el mayor poder conocido hasta entonces en la cristiandad. Carlos fue fiel al famoso epigrama y utilizó las bodas de toda su familia como forma de resolver conflictos o de promover alianzas que consolidasen su dinastía. La hegemonía política de la familia se fundamentaba en un marcado imperialismo matrimonial. La búsqueda del consorte adecuado comenzaba en ocasiones cuando el candidato aún era bebé. Las bodas se constituían en sistemas ideales para ampliar las zonas de influencia y eludir los enfrentamientos armados. La dinastía hispano-habsburguesa entroncaría en años sucesivos con casi todas las coronas de Europa. Las hermanas de Carlos llegaron a ser reinas de Dinamarca, Noruega, Suecia, Bohemia, Hungría, Portugal y Francia. Se trataba no solo de asegurar alianzas y de ampliar las zonas de influencia, sino también de adquirir en un futuro próximo o lejano probables derechos hereditarios.
El pensamiento dinástico no se limitaba a la expresión del vínculo personal entre miembros de una familia de la que Carlos era jefe natural desde 1519. Era además, y sobre todo, la garantía de la permanencia de un poder supremo que basaba su legitimidad en la herencia. La identificación del Estado con la dinastía determinaba una concepción personalizada de la autoridad imperial que se extendía a una red de hombres y mujeres de la misma sangre o relacionados por enlaces matrimoniales. Este principio aseguraba el destino común de dominios, reinos y territorios. En contra de los deseos de las cortes españolas, un Carlos adolescente que había entrado por vez primera en suelo hispano alejó a su único hermano, Fernando, de la corte castellana. Burlaba así las tentaciones de quienes veían en el hermano educado en España el mejor candidato para asumir las coronas de los reyes católicos. Carlos cedió a su hermano 5 ducados austriacos para facilitar su boda con Ana, princesa de Hungría y Bohemia. En esta ocasión también el enlace fue doble. El hermano de Ana, Luis de Hungría y Bohemia, se casó con la hermana de Carlos, María. Fernando renunciaba a sus derechos hereditarios en los territorios de Borgoña y España, pero consolidaba su dominio sobre los territorios de la herencia alemana. Más adelante, el nudo familiar seguiría entrelazándose con el matrimonio de los hijos de los hermanos. La hija de Carlos, María, contrajo matrimonio con el hijo de Fernando, Maximiliano. Ambos asumieron la regencia de los territorios españoles, sustituyendo a Felipe II, mientras éste estaba fuera de los reinos hispanos. Más tarde, un pacto familiar concertado entre las dos ramas de la Casa de Austria asentó la supremacía de los Habsburgo sobre Europa. Fernando, el único hermano de Carlos, consiguió el título de rey de romanos que preparaba su acceso a la cabeza del imperio. Carlos V puso especial interés en mantener lo más estrechas posibles las relaciones entre los componentes de su familia, sobre todo con sus hermanas, con las que mantenía una fluida correspondencia. María, que fue reina de Hungría y más tarde gobernadora de los Países Bajos, ejerció sobre su hermano una notable influencia. María se había quedado viuda del rey de Hungría con tan solo 21 años. Cuando su hermano le encarga la regencia de los Países Bajos, demuestra la confianza en una mujer que brillaría con luz propia en el mundo de la política, de las artes y del conocimiento. Convirtió la corte de Bruselas en el verdadero epicentro de la expresión plástica del poder imperial. La importancia del linaje aparece en la vida de Carlos V como fuerza motora de sus acciones. El emperador tuvo siempre presente la responsabilidad que le imponían las generaciones que le habían precedido y el porvenir de la propia familia. Cuando en 1543 Carlos sale de España, nombra regente a su hijo Felipe, que tan solo tiene 16 años. Escribe de su puño y letra instrucciones en las que le orienta sobre sus nuevas responsabilidades, sobre el arte de gobernar y le alecciona sobre las pautas que deben seguir los actos de un buen príncipe. Hijo mío, pronto os casaréis, si Dios quiere. Que Dios tenga a bien concederos la gracia que viváis según este estado y que os dé hijos. En esta ocasión, es el primer matrimonio de Felipe,
se ha decidido consolidar la relación con la corona de Portugal, y la elegida es una joven que también tiene 16 años y es 2 veces prima del que va a ser su marido. María Manuela de Portugal fallece al dar a luz a su primer hijo, el príncipe Carlos, un niño débil y con malformaciones que tuvo problemas físicos y mentales toda su vida. Fue un drama para Felipe II ver el deterioro de su primogénito hasta su muerte con tan solo 22 años. La consanguinidad reiterada no favorecía a la descendencia. Se repiten una y otra vez las bodas de primos con primos y sobrinos con tíos en un intento obsesivo por consolidar linajes. En 1548, Carlos vuelve a escribir unas instrucciones a su heredero en las que de nuevo está presente la preocupación por la sucesión dinástica. La cosa que más entretiene a los vasallos y súbditos de cualquier nación es de ver que sus señores tienen hijos en quienes consiste la firmeza y estabilidad de los estados, con la esperanza de haber de cada uno de ellos señores de quien puedan ser gobernados. Felipe en ese momento está viudo, por lo que debía pensar en volver a casarse. Y por eso me parece no solo conveniente, mas necesario que os tornéis a casar, y con la ayuda de Dios podáis haber hijos. Y ansí por el amor paternal que os tengo y lo que quiero a dichos estados, os aconsejo y ruego que lo hagáis. Felipe se casó 4 veces. En la sociedad del 1500, la mortandad femenina, sobre todo relacionada con la maternidad, era muy alta. Tres de las esposas de Felipe fallecieron a causa de problemas generados por los embarazos y los partos. Muchos de los niños que nacían no alcanzaban la edad adulta. Los infantes de las casas reales no escapaban a esa elevada tasa de muertes infantiles. Carlos V tuvo 5 hijos. 2 de ellos murieron cuando aún eran bebés. La emperatriz Isabel no consiguió superar el segundo aborto que sucedía a un parto difícil y murió, como tantas mujeres de su época, por problemas relacionados con los embarazos. Felipe II perdió 5 de los 8 hijos que tuvo en los sucesivos matrimonios. En su última unión con su sobrina Ana, vio morirse uno tras otro a 4 hijos pequeños. Solo sobrevivió el heredero, Felipe III. En ocasiones, los acuerdos matrimoniales y las obligaciones dinásticas generaban verdaderas tragedias personales. Así, la hija de Carlos, Juana, hubo de someterse a las imposiciones de su rango y linaje. Perdió a su madre, la emperatriz, cuando solo tenía 4 años. Cuando tiene 18, es obligada a aceptar su matrimonio con el siempre enfermo príncipe de Portugal, don Juan Manuel. Y en cuanto a mi segunda hija, vuestra hermana, debéis efectuar en su tiempo el matrimonio de ella con el príncipe de Portugal, como está concertado, por guardar buena fe y ser lo que conviene a la corona de España y al deudo y amistad que se debe a Portugal. Un año después de la boda, muere su marido, y poco más tarde nace su único hijo, don Sebastián. Pero sus obligaciones vuelven a reclamarla y debe dejar a su pequeño bebé y volver a Castilla para hacerse cargo de la regencia de los reinos en ausencia de su hermano, Felipe II. Nunca volvió a ver a su hijo.
Tras finalizar su periodo de gobierno, fundó el convento de clarisas de las Descalzas Reales de Madrid y permaneció cerca de la corte, cultivando inquietudes espirituales y artísticas dignas de una princesa de la Casa de Austria. Las mujeres de la familia Habsburgo eran educadas con especial esmero. Aprendían lenguas, música, conocían a los escritores clásicos y cultivaban el arte complejo de fascinar. Las infantas no heredaban la corona si había descendientes masculinos, pero asumieron en numerosas ocasiones cargos de responsabilidad política. Las hijas estaban, desde su nacimiento, destinadas a realizar enlaces acordados en virtud de su interés político. Más tarde, en razón de su rango y de su matrimonio, representaban junto al hombre un papel preponderante. La emperatriz María de Austria era la mayor de las hijas del emperador Carlos V e Isabel de Portugal. Se casó con su primo Maximiliano, el primogénito de Fernando, el hermano de Carlos. A la muerte de su marido, se retiró al monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, donde vivió casi 30 años. María es al mismo tiempo tía y abuela del pequeño príncipe Felipe, el que será un día Felipe III. Aquí el niño tiene tan solo 5 años, pero ya está revestido con los atributos de la majestad habsburguica, el collar del toisón de oro y la espada. Felipe II mantuvo una relación muy especial con las 2 hijas de su tercer matrimonio, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Las 2 infantas que en el ancho suelo, con sus rayos clarísimos deslumbran, como 2 nortes en que escriba el cielo, como 2 soles que la tierra alumbran, son las que a fuerza de su inmenso vuelo al soberano nombre de Austria encumbran. La mayor, Catalina Micaela, se casó con el duque de Saboya, con lo que se consolidaba un territorio clave para las aspiraciones españolas en el norte de Italia. Tuvo 10 hijos y murió de parto en 1597. Isabel Clara Eugenia fue la hija preferida de Felipe II. Permaneció soltera junto a su padre, algo inusual para las infantas de la época, hasta después de la muerte del monarca, junto a quien había vivido más de 30 años. Se casó con su primo Alberto de Austria y gobernó los Países Bajos hasta su muerte. La invención de la imprenta y el desarrollo del grabado ayudan a difundir mejor las imágenes y las ideas que transmiten una determinada concepción del poder. Un uso adecuado de la propaganda ayudaba a consolidar las relaciones de dependencia y subordinación. Las características del grabado le convierten entre los siglos XV y XVIII en un instrumento perfecto para la difusión de la imagen pública de la Casa de Austria. La posibilidad de obtener una cantidad considerable de imágenes exactamente iguales, impresas sobre papel, facilita la tarea de quienes quieren divulgar una idea o un mensaje. Solo es necesario un único soporte original, un taco de madera en el caso de la entalladura, o una lámina de cobre en el caso del grabado a buril y agua fuerte. Los poderosos dieron a la estampa distintas funciones: la divulgación del retrato del rey, la plasmación simbólica de los ideales monárquicos,
la ilustración de las crónicas del reinado. El retrato real constituye uno de los muchos instrumentos a través de los que se relaciona la familia real con la sociedad. Este es del rey tan natural retrato, que siempre que su imagen considero, llego a verle quitándome el sombrero, con la rodilla en tierra, así le acato. Los retratos reales tenían una vida que se prolongaba más allá de la existencia biológica de sus modelos y acababan convirtiéndose en objetos que construían la memoria familiar o en instrumentos de carácter histórico. El retrato cumplía además una función importante en las negociaciones matrimoniales. Permitía al menos que los novios comprobasen la apariencia física de aquel o aquella con quienes iban a compartir su vida. Cuando se acuerda el segundo matrimonio de Felipe II con la reina de Inglaterra, María Tudor, ésta pidió un retrato del príncipe. Afirmó que bajo ningún concepto se casaría, a pesar de lo ventajoso del enlace, sin conocer la apariencia del marido que le proponían. Se le envió una copia de un retrato de Tiziano donde aparecía un atractivo Felipe revestido con armadura. La reina inglesa quedó, según parece, prendida de la imagen de su joven prometido. Felipe II planeó la construcción de El Escorial como un símbolo del poder que él representaba, con evidentes móviles dinásticos y funerarios. Felipe dio orden de trasladar al panteón del monasterio los restos de toda su familia, que estaban dispersos por varios puntos de la península. El Real Monasterio de El Escorial se concibió para proyectar los nuevos ideales de la monarquía católica y como un monumento dedicado a la memoria de los Austrias españoles. Si la corte era expresión del poder real, sus edificios constituían su evidencia material. Felipe II recorría El Escorial con los diplomáticos extranjeros para que lo contasen después ellos a su rey cuando se tornasen a sus tierras. El monasterio habla de la profunda devoción del rey, de su fuerte sentimiento dinástico, de la grandeza con que quiere que se perpetúe su obra. Las estampas del Escorial actuaron como un instrumento de propaganda real y, en cierto modo, como un sustitutivo de la imagen del rey oculto, de un monarca recluido en un edificio que expresaba la idea de la monarquía filipina, en la que se conjugaba la magnificencia, el poder, la religiosidad y el ideal dinástico.